Hermanos en Cristo, paz a vosotros. Para el mundo este tiempo de fin de año es tiempo de celebración, es tiempo de tradiciones, etcétera. Nosotros como hijos de Dios es importante que entendamos el origen de estas celebraciones, de estas tradiciones, para entender las consecuencias de qué puede pasar si llegamos a participar de ellas. Hoy en específico vamos a hablar del Día de los Muertos o del Halloween, como se le conoce en este país de Estados Unidos. Este día de celebración originó como una ceremonia por los sacerdotes celtas druidas. Sus regiones que ellos ocupaban incluían Francia, Inglaterra e Irlanda. Ellos son acreditados por crear Stonehenge. Tenían una religión politeísta en quienes adoraban a muchos diversos dioses e inclusive a todos aspectos de la naturaleza. Uno de sus dioses en específico era Samhain, el dios de la muerte. En su religión, ellos creían que el espíritu de un humano nunca moría, pero que simplemente después de morir regresaba a reencarnar en otra persona o en algún animal. Ellos dividían el año en dos partes, la parte clara y la parte oscura. Para ellos el año terminaba con la parte clara y empezaba con la parte oscura. Empezaba el 1 de noviembre, lo cual quiere decir que el año terminaba el 31 de octubre. Para ellos el otoño significaba que era la época de muerte, ya que las hojas de los árboles morían, las plantas, las flores, etc. Y ellos creían que mero en el último día del año, en octubre 31, la línea del mundo real y del mundo espiritual se desvanecía y que en ese día podían regresar los espíritus de los que ya habían muerto. En este día, el dios Samhain, o Samaín, el dios de la muerte, decidía que los espíritus buenos reencarnaran en humanos y los espíritus de aquellos que habían sido malos reencarnaban en animales al principio del año. Creían que además de estos espíritus, entre los muertos venían todo tipo de brujas y fantasmas. La gente ponía ofrendas para estos espíritus, para agradarlos y que así no recibieran algún tipo de maldición, ya que si algún espíritu se ofendía, podía arruinar sus cosechas o hacer algún otro tipo de maldición. Los druidas, estos sacerdotes, también hacían sacrificios humanos para agradar a Samhain o Samaín, para que sus familiares podían reencarnar en humanos y también para que Samhain les ayudara con sus cosechas, para que podrían prosperar. Después de mucho tiempo, en el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV declara el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en inglés All Hallows Day. El día en que se celebraba a todos los santos, entre comillas, que habían llegado al cielo, según sus creencias. Por tanto, el 31 de octubre se conocía como la víspera del Día de Todos los Santos, o en inglés, All Hallows Eve. Con el tiempo, este término se transformó a lo que hoy conocemos como Halloween. Estas celebraciones son diferentes en todas las partes del mundo, pero todas en algún aspecto hacen honor a la muerte. Como por ejemplo en Estados Unidos, el 31 de octubre o el Halloween, la gente se disfraza de fantasmas, de brujas, de diversos espíritus malignos o cualquier cosa de horror, y van por las calles de casa en casa pidiendo dulces a cambio de no hacer una maldad. Trick or treat. Simboliza aquellos fantasmas y aquellos espíritus que regresaban buscando ofrendas para no hacer maldiciones. Últimamente, los niños ya no se visten tanto de brujas, ellos se visten de su superhéroe favorito, de algún personaje de alguna caricatura, de algún profesionista, de bomberos, etc. Pero su origen pagano no cambia. En México, el 1 y el 2 de noviembre se les conoce como el Día de la Muerte. El Día de Muertos, disculpen. En México, el 1 y el 2 de noviembre se conocen como el Día de los Muertos, y se cree que en el 1 de noviembre regresan los niños que han muerto
para estar con sus familiares, y que el día 2 de noviembre llegan todos los adultos muertos para también estar con sus familiares. Sus familiares generalmente dejan ofrendas o ponen ofrendas con sus comidas o sus objetos, sus pertenencias favoritas, para recibirles también con bien. Hay algunos que van a los panteones a también decorar las tumbas de sus familiares que ya han fallecido. La Biblia claramente nos dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y versículo 6, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Lo cual quiere decir que es imposible de que los espíritus de algún familiar que ya haya fallecido pueda regresar en ese día para recibir estas ofrendas. También hay argumentos donde se dice, bueno, pero los dulces se venden en todo el año. No tiene nada de malo tomar un dulce en estas épocas. Y es más, hay muchos disfraces que son de princesa, que no tienen nada de malo, de algún policía, de un bombero, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios es muy clara. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 26 dice, y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello. Anatema significando maldición. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Estas cosas son maldición. El hecho de traer algunos dulces o alguna decoración, alguna calavera, alguna calabaza, esto es abominación a Jehová. Adicionalmente, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, dice la palabra de Dios: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tienes la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En conclusión, si llegamos a participar, si no nos alejamos de este tipo de tradiciones paganas, de este tipo de abominación a nuestro Dios, resultará lo opuesto, de que en lugar de recibirnos, nos va a rechazar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de que nosotros como hijos de Dios, a nuestros hijos, nuestros familiares, etcétera, no tengamos ninguna parte, ningún tipo de participación en este tipo de cosas inmundas. Paz sea a vosotros.